Gracias por acompañarnos una vez más. Hechos trascendentales han ocurrido en Guatemala y el mundo entero. Le invitamos a conocerlos a través de Telediario. Transmitimos como siempre desde la ciudad de Guatemala y Maciel Carrillo también nos acompaña. Buenas noches. Muy buena noche, así es, ya estamos preparados para informarle de los sucesos ocurridos en estas últimas horas. Así que damos inicio a nuestra emisión y a esta hora le presentamos nuestros titulares. Suspendida audiencia de etapa intermedia en caso La Línea por acciones pendientes de resolver. Además, esta noche entrevista exclusiva con abogado que denunció a empresa argentina contratada para recaudar impuestos en Guatemala. Consternación en Tejutla, San Marcos por crimen de maestra. Educación pide reactivación de programa Escuelas Seguras. Finaliza Semana Santa con datos negativos en cuanto a emergencias. SINAPRE se confirma muerte de 180 personas en diferentes hechos. Tragedia en ruta interamericana. 19 personas mueren en accidente de bus. Mientras autoridades investigan causas de percance, testigos aseguran que piloto viajaba a excesiva velocidad. A luz, supuesto caso de chantaje en Congreso de la República. Pero que lo digan. Por varias horas cierran puertas de Casa Blanca y Congreso estadounidense, tras tiroteo en Capitolio. Selección Nacional de Fútbol de Guatemala se prepara para enfrentar a Estados Unidos. Así comienza Telediario, emisión estelar. Eran las 9 de la mañana del pasado martes 22 de marzo, cuando un accidente de tránsito dejaba 7 personas muertas y más de 30 heridas en el kilómetro 167 de la ruta hacia el Pacífico, a pocos metros de Cuyotenango, Suchitepeques, catalogado por su magnitud como el primer catastrófico incidente vial del año. De entre los hierros retorcidos de un bus extraurbano eran rescatadas las víctimas. En tanto, las personas fallecidas, enfiladas a orillas de la carretera, estaban cubiertas en sábanas. Ese día distintos sectores se pronunciaron lamentando el episodio y llamando a la precaución ante la alta afluencia vehicular que se avecinaba por Semana Santa. Y una nueva tragedia enluta a varias familias guatemaltecas. Luego del descanso de la Semana Mayor, un autobús cae a un barranco en la ruta interamericana dejando muerte y dolor. ...75 personas aproximadamente viajan en la unidad de los transportes Tacaná, que inició su recorrido a la 1 de la madrugada desde San Marcos hacia la ciudad capital. Tras 5 horas de viaje a las 6 de la mañana, se da a conocer preliminarmente que el autobús había sufrido un accidente. La información fue confirmada minutos más tarde por cuerpos de socorro. A un barranco de gran profundidad cae la unidad de transporte, ubicado en el kilómetro 160 de la ruta interamericana Nahualá-Sololá. Pues no sabemos realmente qué fue lo que pasó, solo escuchamos el ruido que algo tronó por debajo o algo así por el estilo, pero no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Conforme avanzan los trabajos, el número de fallecidos aumenta y el panorama es aún más desalentador, cuando se informa que hay varios niños en el interior de la unidad. Pero lo que hubiera hecho mejor tirarse al bordo y no lo que hizo tirarnos al barranco. Y yo todavía me hice lo posible, salvar tal vez unos 4 o 5 niños, y ya no, la polvadera no nos dejaba, el polvo es el que nos fue. No fue sino hasta las 8:30 de la mañana, cuando se conoce de manera extraoficial que el total de fallecidos es 9 y el número de heridos supera los 30. La mayoría de pasajeros retornaba a la ciudad capital después de disfrutar con sus familiares el asueto de Semana Santa. Telediario, información actual. Y sobre este tema, la Dirección General de Transporte se pronuncia. Ha dicho que apoyarán en las investigaciones para deducir responsabilidades. La Dirección General de Transporte aún desconoce cuáles fueron las causas por las que se accidentó el bus de los transportes Tacaná, que se dirigía desde San Marcos a la ciudad capital y que cobró la vida de al menos 19 personas.
Hablan de exceso de velocidad, sobrecarga de pasajeros, otra que se le cruzó un vehículo y por maniobrarlo la unidad perdió el control y pues fue a parar al barranco. Una de las causas que se mencionan es la sobrecarga. Lamentablemente esto no fue detectado por el campamento Sinaprece, que se ubicaba en el kilómetro 126 de esa ruta, pues de haberse observado se hubiese impedido la circulación del autobús. Que haya pasado, que nos hayan reportado, que hayan pasado un puesto de este tipo, no. Lo curioso es que no hay registro de sanciones a Transportes Tacaná. Que ya revisamos en nuestros archivos y no ha tenido sanciones anteriormente, pero si en años anteriores podría ser una suspensión de la línea por 6 meses. La papelería del autobús se encontraba en orden y tenía seguro, mismo que permitirá el resarcimiento a las víctimas, por lo que la Procuraduría de Derechos Humanos velará para que se entregue en el tiempo establecido. El antecedente de este fue San Martín Jilotepeque y se tardó más o menos 2 años y medio en resarcirse. En septiembre del 2015 se venció el plazo, en el cual los transportistas debían presentar constancia de capacitación a pilotos del servicio urbano y extraurbano, pero a la fecha no hay registro de los pilotos. Telediario, información actual. Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos no descarta que el accidente en la ruta interamericana tenga su origen nuevamente en el exceso de velocidad. Aunque de momento el Ministerio Público y la Dirección General de Transporte desconocen las causas que originó el aparatoso accidente del bus extraurbano de la empresa Tacaná, la Procuraduría de los Derechos Humanos asegura que la línea de investigación da cuenta que el autobús iba sobrecargado y el piloto conducía a excesiva velocidad. No obstante, están a la espera del informe oficial que emita el ente investigador. La PDH también informó que a través de la delegación departamental darán acompañamiento a las víctimas del busazo, pero advierte que en el transcurso de la semana presentarán acciones contra la empresa Tacaná para que las más de 30 víctimas sean resarcidas económicamente. Como una conjunción de ciertos aspectos, como sería viajar desconectado, la otra falla en el sistema de frenos, en la sobrecarga de la unidad que llevaba más de 70 personas o pasajeros en el autobús, las altas velocidades, que como se había anticipado en una supervisión que se realizó en Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango la semana antepasada, y era un presagio, era algo que era inevitable. El entrevistado dijo que en Guatemala es frecuente que ocurran accidentes de tránsito en las carreteras, muchas veces por irresponsabilidad de pilotos, por fallas mecánicas o bien las malas condiciones del asfalto, pero también considera que el uso de la tecnología podría ser una herramienta útil para prevenir percances viales. La propuesta de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH es colocar GPS en cada unidad del transporte público y de esa manera controlar la velocidad y la carga del automotor. Telediario, información actual. Durante la Semana Santa, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Transportes emitieron 1.114 sanciones por incumplir las normativas. La mayoría fueron impuestas por conducir a excesiva velocidad y en el caso del transporte público por incremento al pasaje. En la siguiente tabla le vamos a mostrar información sobre las denuncias que se recibió precisamente en la PDH. Aquí lo tenemos, 96 denuncias fueron hechas hacia la Procuraduría de Derechos Humanos. 164 sanciones fueron emitidas contra unidades del transporte público extraurbano. 950 sanciones fueron emitidas contra vehículos particulares, incluyendo motociclistas. Las sanciones fueron impuestas por montos que oscilan entre 1.000 a 10.000 quetzales. Los autobuses con mayor denuncia fueron rutas Costa Sur y también de Occidente. Esta es la información que se ha dado en torno a las sanciones y denuncias también durante la Semana Mayor. Pero ante el trágico accidente ocurrido esta mañana, el director de Caminos no descarta que las condiciones de la ruta interamericana hayan influido en el percance. Sí, ese está recién terminado. El acceso a Nagualá es una carretera relativamente nueva. Si se respeta la velocidad y se conduce a la velocidad que está indicado, no debiera tener problemas. En un vehículo que iba sobrecargado a excesiva velocidad y no logró controlarse en la curva. De hecho, las personas indican, los que venían adentro indican que el piloto aseguró haber perdido los frenos. No me consta, eso es lo parto de la noticia. Y siguiendo siempre con este tema, el presidente Jimmy Morales lamenta los accidentes que se produjeron durante la Semana Santa. Que lamento mucho
los accidentes trágicos que se dieron y en nombre de toda Guatemala le mandamos una condolencia a las personas que perdieron a sus seres queridos. Si bien es cierto que no es consuelo, los accidentes que se registraron de las camionetas ya se certificó que sí contaban con el seguro de vida y los seguros que debieran tener estas empresas, y ya se están haciendo los trámites para que las personas familiares de las personas fallecidas puedan tener el beneficio de los seguros, cuando menos. Uno de los diputados que promovió una ley de responsabilidad de pilotos y empresarios de buses lamentó que en la actualidad no se cumpla, a pesar que en ella se acusa a los dueños de unidades cuando hay accidentes. Honestamente hay que ser de un rotundo no, pero sin embargo en un 100% no. Intentan aplicarla, quizá no hay una capacidad instalada o más de lo mismo, ¿va? No hay dinero para poder operativizarla, que podría ser la respuesta institucional de cualquier funcionario en el puesto. Le recordamos que usted puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Nuestro perfil en Twitter y Facebook es Telediario GT. Conéctese con la información, nosotros enseguida regresamos con más noticias. Continuamos con más. Miles de guatemaltecos se han mostrado indignados por el caso de defraudación aduanera denominado La Línea. Ahora le recordamos cómo fue descubierto este polémico caso. El tan esperado día llegó. A primeras horas de este lunes, tal y como lo había anunciado el juez Miguel Ángel Gálvez, se dio continuidad al proceso judicial por el caso de corrupción La Línea. Eran las 4 de la mañana cuando inician a llegar los primeros exfuncionarios señalados en el caso. La audiencia tenía como objetivo determinar si los mismos debían enfrentar un juicio oral y público por corrupción aduanera. Los primeros en llegar fueron los exfuncionarios Carlos Muñoz y Omar Franco, junto a otros indicados por el mismo caso. Faltando pocos minutos para las 6 de la mañana, llega Otto Pérez Molina. La espera continuaba y en las afueras de la torre de tribunales, varios elementos, tanto de la Policía Nacional Civil como del sistema penitenciario, resguardaban el área. Se esperaba en dicha audiencia 300 personas. Cerca de las 9:45 llega Roxana Valdetti. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida por una apelación interpuesta por la Procuraduría General de la Nación por dejarlos fuera del caso. Telediario, información actual. La audiencia de etapa intermedia en el caso La Línea no pudo realizarse. La Procuraduría General de la Nación presentó una apelación con la cual busca ser parte del proceso. Parecía estar todo listo para que la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentara la acusación formal contra los señalados de supuestamente pertenecer a La Línea, al alterar las pólizas de las aduanas para hacer cobros ilegales con el fin de beneficiarse económicamente. Las más de 4 horas esperando en la sala se convirtieron en no más de 45 minutos para que el juez Miguel Ángel Gálvez suspendiera la audiencia, esto por existir procesos pendientes de resolver, además de que Juan Carlos Monzón no estuvo en la diligencia, ya que él mencionó que él aún no es colaborador eficaz. Quisiéramos conocerlo, lo que puede pasar es que nos van a anular y vamos a trabajar 15 días o un mes por gusto, porque la sala puede en todo caso suspender la resolución que se dictó. Quien no estuvo mucho tiempo porque se rehusaba a salir de su celda fue la exvicepresidenta Roxana Valdetti, tanto que después dijo que era por su salud. En horas de la mañana estuvo un poco mal de salud, sin embargo nosotros creemos que es apremiante el hecho de que se encuentre presente en audiencia el día de hoy, por lo cual con medicamentos que le fueron suministrados por el médico tratante, en este momento pues ya se está coordinando el traslado para que se presente esta sala de audiencias. Mientras permanecía en la sala de audiencias, el juez ordenó que fuera evaluada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y luego regresada a Santa Teresa. Telediario, información actual. Y quien insistió en su inocencia fue el expresidente Otto Pérez Molina, quien hoy brindó declaraciones a la prensa. La expectativa de cómo sería el reencuentro entre los exmandatarios se mantuvo en la diligencia de La Línea. Así que no hay modo ni de comunicación ni de ver a la vicepresidenta hasta el día de hoy en una situación, yo digo una situación lamentable tanto para ella como lamentable para mí de volverla, no tuve ni siquiera la oportunidad de saludarla.
El expresidente, además de decir que es inocente, entregó a través de su abogado varios tomos de un libro sobre su acusación. Hay asuntos internos en los cuales Estados Unidos dijo, mire, tenemos que ver cómo extendemos la frontera. A mí el vicepresidente Biden me dijo que la CICIG no solo tenía que estar aquí, sino que tenía que ampliarse a Honduras y a El Salvador. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Es que haya injerencia en el Congreso de la República para elegir una magistrada a la Corte de Constitucionalidad, pero me llama la atención que se acalle a la prensa, porque ahí en ese caso yo vi acallada a la prensa. A mí me hubiera gustado ver cómo la prensa se ha manifestado cuando hay otros grupos de interés que se mueven por otro candidato. Aseguró que las declaraciones de Salvador González, alias Eco, no son comprobables. Esa era parte de la acusación del Ministerio Público. Dice uno, qué gran mentira la que está diciendo, y esa grabación la tengo yo, en donde el Ministerio Público está aludiendo a Salvador González diciendo una mentira que tampoco la dijo el otro señor. Varios funcionarios, incluidos los exmandatarios, fueron procesados y enviados a prisión por la supuesta participación en el caso de defraudación aduanera por un cobro de 28 millones de quetzales. Telediario Información Actual. Y siguiendo con este tema, ante estas declaraciones, el mandatario Jimmy Morales se pronunció. Con relación a la injerencia que él menciona, me gustaría que él definiera qué es la palabra injerencia y que él, a partir de su definición de injerencia, pudiera aclarar si dentro de su gobierno hubo injerencia. No ha habido en el gobierno del presidente Morales. Una participación conjunta de cooperación, claro que la hay y la seguirá habiendo, porque es una amenaza que está desde Sudamérica hasta Norteamérica, y nosotros como puente somos afectados por ello y no vamos a luchar solos. Siga con Telediario en nuestra emisión estelar. Nosotros enseguida regresamos con más información de su interés. Ya volvemos. Gracias por seguir en compañía de Telediario. Continuamos con más. Ante el asesinato de la maestra Heidi Fidelina Gómez en el caserío Los Arcos, Tejutla, San Marcos, el Ministerio de Educación pide la reactivación del programa Escuelas Seguras. En menos de 15 días se registra un segundo ataque violento en contra de maestros. En esta ocasión la víctima fue identificada como Heidi Fidelina Gómez, de 29 años, maestra de una escuela pública que se ubica en el caserío Los Arcos, Tejutla, San Marcos. Testigos del hecho indicaron que la víctima se dirigía a impartir clases cuando desconocidos a bordo de una motocicleta se le acercaron y sin mediar palabras le dispararon. Pues hace breves minutos se registra un ataque armado en el caserío Los Arcos de Tejutla, San Marcos, donde fue asesinada la maestra de educación primaria urbana. El 15 de marzo último, Gustavo Adolfo Arrecis, de 35 años y maestro de la escuela Las Marías Chiquimulía Santa Rosa, fue brutalmente asesinado en el aula donde impartía clases. El Ministerio de Educación considera que ambos hechos violentos envían un difícil mensaje a la niñez, por lo que solicitan al Ministerio de Gobernación que se reactive el programa Escuelas Seguras en el área rural para así garantizar la seguridad de los alumnos y maestros. Es complicado sobre todo porque da un mensaje muy difícil a la niñez, regularmente cuando, bueno, sobre todo en la infancia, ¿verdad? Eso, el impacto debe ser muy grande y es preocupante. La verdad es que quisiéramos tener una condición segura en las escuelas y ese es el desafío que hay. El viceministro de Educación dijo que actualmente el programa Escuela Segura, el cual tiene como objetivo la implementación de lineamientos de prevención. Autoridades de Gobernación dieron a conocer más detalles sobre los planes de seguridad que se desarrollan, pero será Milton Jack quien nos brinde algunos puntos al respecto. Nos enlazamos con él. Adelante, Milton, buenas noches. Vanessa, muy buenas noches y muy buenas noches para cada una de las personas que sintonizan Telediario a esta hora. Y es que por el momento no se aumentará el número de agentes de la Policía Nacional Civil que conformen el plan Escuelas Seguras. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación pretende implementar una nueva estrategia de seguridad a cercanías de cada establecimiento educativo a nivel nacional. No, le comentaba que vamos a iniciar o estamos ya iniciando a raíz de este primer hecho que se dio con la seguridad perimetral a cargo de todas las comisarías y subcomisarías. Aparte de eso, pues está haciendo un diagnóstico de escuelas seguras para poder
tener o replicar estas buenas prácticas de las escuelas seguras a nivel república. Todo esto va a ser de acuerdo a las posibilidades y a las condiciones de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Pero siempre en aras de prestar un mejor servicio a todos los guatemaltecos y las guatemaltecas. Ante las nuevas acciones se priorizarán 30 de los 338 municipios que registran altos índices de delincuencia. Es la información a esta hora. Vanessa, regresamos contigo y muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Gracias, Milton, por esta información. Pasando ahora a otra información, la Municipalidad de Guatemala informa sobre la asistencia que se brindó a las diferentes actividades propias de esta temporada. La Semana Santa y la Cuaresma han tenido una actividad bastante fuerte para la ciudad de Guatemala. La instrucción del alcalde Álvaro Arzú fue de que la Policía Municipal de Tránsito estuviera al 100%. Al final teníamos una planificación de 200 eventos, casi estamos terminando con 400 actividades dentro de la vía pública a las cuales le tuvimos que dar cobertura. Y ello pues significa que la Policía Municipal de Tránsito por el momento está bastante conforme con el trabajo implementado, que constituye una disminución de los accidentes de tránsito, un apoyo directo al vecino a las 24 horas, ha sido claro ejemplo de esto que le menciono. Y de hecho que no fue un trabajo solo, porque incluso el alcalde Álvaro Arzú se mantuvo en las calles y avenidas de la ciudad verificando todas las actividades. Nosotros estuvimos incluso apoyando a los bloques de limpieza detrás de las procesiones y de los eventos masivos dentro de la ciudad, y casi estamos hablando de por lo menos 2,000 metros cúbicos de basura o de desechos que se tuvieron que recoger. La Municipalidad de Guatemala está trabajando las 24 horas, a cualquier hora y en cualquier momento. Informándole en Telediario, finalizó la Semana Santa y también deja datos negativos en cuanto a emergencias atendidas. Es que según el reporte oficial de SINAPRESE, unas 180 personas perdieron la vida en diferentes hechos. Aproximadamente 180 personas fallecieron durante la Semana Santa, entre hechos de violencia, ahogados o accidentes de tránsito, reportan autoridades al cierre del Sistema Nacional de Prevención SINAPRESE por medio de campamentos y operativos entre PNC y Ejército a nivel nacional. Pese a las acciones preventivas, varias familias vivieron una semana mayor difícil al perder a un ser querido. Queremos solidarizarnos y expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida durante esta Semana Santa. Y siempre hacemos un llamado y un recordatorio a la población guatemalteca de la importancia de lo que es la prevención. Dentro del SINAPRESE, en campamentos, se contabiliza 16.340 personas atendidas, 34 heridos, 26 fallecidos, 80 hospitalizados y 199 atenciones viales. Dentro de los operativos de las fuerzas combinadas, 3.388 vehículos inspeccionados, 1.370 personas consignadas, 106 accidentes de tránsito y 94 homicidios. El trabajo del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa y todos aquellos que trabajaron en prevención del delito y en prevención de la criminalidad, nos dan resultados que podemos decir que se redujeron con relación al año anterior, casi en un 9% promedio. Telediario, información actual. Cambiemos de tema, y es que algunos diputados estarían chantajeando al ministro de Salud a cambio de plazas. Y esto fue afirmado por el presidente del Congreso. Y chantajear, pues que digan los nombres, el diputado tal de la bancada tal me pidió tal cosa, pero que lo digan, pero que se dejen de estar escondiendo bajo. De esta forma, el presidente del Congreso admite cómo algunos de sus compañeros estarían chantajeando al ministro de Salud. La denuncia se hizo en la sesión de jefes de bloque, quienes exigieron nombres, advirtiendo acciones contra los diputados o el funcionario por omitir la denuncia ante el Ministerio Público. Porque van varios ministros diciendo eso, que el que tenga un diputado que lo extorsione o que le empiece a pedir algo que no debe ser, que lo diga públicamente. Hasta la presidencia del Congreso lo va a mandar a llamar a ese diputado y a ver, hasta podemos salir de querellantes si es necesario, porque desgastan a toda la institución y nos hacen daño a todos los políticos. El hecho se concretó al momento de evaluar el veto del presidente Jimmy Morales a una ley que ordena prisión a los ministros y funcionarios del Ejecutivo que no acudan a las citaciones al Congreso, lo que será sometido a votación del Pleno este martes para que la norma se mantenga vigente. Nosotros, desde que esta se conoció en el hemiciclo del Congreso, nosotros votamos en contra de esta ley. Realmente el problema de esta ley es que estamos poniendo una sanción a los ministros, sin embargo no regulamos. ¿Ustedes se imaginan un ministro que tenga 30 citaciones consecutivas acá? ¿Qué función puede tener?
Aunque la mayoría de bloques apoyarían la normativa, se deben alcanzar al menos 105 votos, conocer el veto presidencial y aplicar la reforma del Código Penal. Telediario, información actual. El ingreso de turistas fue mayor a las cifras del año pasado. Esto según el INGUAT. Los destinos más visitados fueron Antigua Guatemala, Retaluleu, Izabal, Quetzaltenango y las playas del país. En un 15% se incrementó el ingreso de visitantes no residentes a Guatemala durante el asueto de la Semana Mayor. Autoridades del INGUAT confirmaron que la principal vía de acceso fue la terrestre, con un 68% principalmente de El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá y países de Europa. Estuvimos por arriba de los 95,000 visitantes extranjeros, que es el 15% arriba del año anterior, que estuvimos alrededor de 83,000 visitantes. Esto para Guatemala significa un ingreso en divisas de más de 63 millones de dólares. Con respecto al turismo interno, la medición realizada por el INGUAT refleja que alrededor de 1.756.346 guatemaltecos se desplazaron a los diferentes atractivos turísticos. Las estadísticas revelan que no hubo mayor incidencia criminal hacia los turistas comparada con años atrás. Es que tuvimos 33 asistencias a turistas extranjeros en delitos menores. Sobre todo fue en 23 hurtos, 2 robos y 7 por accidentes viales, que también asistimos a los turistas extranjeros cuando tienen algún inconveniente como accidente vial. Podemos decir que esto es muy por debajo de lo que ha sucedido en años anteriores. El INGUAT realizó un total de 1.342 verificaciones en establecimientos de hospedaje, con la finalidad de constatar que se cumpliera con la normativa de hoteles. De esa cuenta, se levantaron 211 actas administrativas por incumplir reglamento. Telediario, información actual. Y a continuación le presentamos las 3 de Telediario. Suspendida audiencia de etapa intermedia en caso La Línea por acciones pendientes de resolver. Tragedia en ruta interamericana. 19 personas mueren en accidente de bus. Consternación en Tejutla, San Marcos por crimen de maestra. Educación pide reactivación de programa Escuelas Seguras. Esto es lo que ha hecho noticia y usted se ha informado aquí en Telediario. Es así como nosotros llegamos al final de nuestra emisión, como siempre, agradeciendo su preferencia e invitándole mañana nuevamente a las 19 horas para que usted nos acompañe en una emisión más. Feliz noche, compañeros. Maciel, buenas noches y por supuesto a usted en casa, gracias por su fiel preferencia. Sobra decir que le esperamos mañana. A las 6 de la mañana en Telediario Al Amanecer. Una cita con nosotros, no se la pierda. Nos vemos. Feliz noche.